Preguntas de Venecia es la constante y necesaria búsqueda de cuestionar y cuestionarnos como humanos, porque como tales nos cuestionamos como seres pensantes, sensibles, inteligentes, emocionales, comprendidos y lamentablemente incomprendidos, siendo así capaces de solucionar problemas. Es por ello que en las 1000 Preguntas de Venecia, a través de las ramas de las humanidades y de las manos de los expertos, intentaremos indagar los caminos de Sherezada para contestar las 1001 preguntas que nos aquejan. Bienvenidos al programa. Muy buenos días, tardes o noches a nuestra querida audiencia. Los saludamos desde este podcast, Su Casa, un espacio donde buscamos siempre crecer desde la conciencia y siempre desde la responsabilidad de hablar desde las voces expertas. Recuerden que las 1001 Preguntas de Venecia es producido por Calavera Producciones. Lo encuentran en Instagram como Calavera Pro para ver su contenido. Y hablando de voces expertas, nos acompañan el día de hoy dos mujeres espectaculares. Rosario Leal, activista feminista de convicción, tanatóloga y tanatopraxista, fundadora de Raíz Violeta Colectiva Feminista y fundadora de la casa funeraria Flor Eterna. Su trabajo como funeraria del municipio de Cadereyta le ha permitido conocer el territorio y las desigualdades que viven las mujeres de las comunidades. También tenemos a Gabriela Castillo Recendis, es licenciada en Psicología Clínica y licenciada en Pedagogía. Cuenta con una sólida trayectoria de más de una década como docente en los niveles de educación básica y media superior, articulando su labor educativa con la promoción de los derechos humanos y la construcción de espacios seguros e inclusivos para niñas, niños, adolescentes y juventudes. Feminista, tallerista y conferencista. Gabriela se especializa en temas de crianza responsable, respetuosa y positiva, así como en acompañamiento terapéutico con perspectiva de género y enfoque en diversidad sexual. Es presidenta de San Juan del Río Sin Etiquetas, asociación que trabaja por los derechos de los grupos vulnerables, el desarrollo integral de las mujeres libres de violencia y el cuidado del medio ambiente. Es cofundadora del colectivo feminista Raíz Violeta y del grupo activista Todos Somos Familia, dedicado a la defensa del bienestar animal con enfoque bioético. En este campo ha diseñado e impartido talleres como concientización y bienestar animal, caminos hacia la erradicación de violencia, destacando por su enfoque integral de respeto a la vida. Gabriela también es fundadora y directora de las marchas del orgullo LGTB+, y Ezequiel Montes y Cadereyta de Montes, iniciativas históricas que visibilizan la diversidad sexual y promueven el respeto, la dignidad y la justicia para la comunidad LGBTQ+, en el semidesierto queretano. Su trabajo se caracteriza por la sensibilidad, la congruencia y el activismo desde lo pedagógico y comunitario, tejiendo redes por un mundo más justo, libre y amoroso. Y pues bueno, ya después de esta larga presentación de ustedes, chicas, pues el día de hoy trataremos un tema que es sumamente complejo, interesante, necesario y que en este mes en particular, que es marzo, retoma, si no fuerza, sino un recordatorio a todo el mundo, tanto de las luchas que anteceden para lograr un voto, un lugar, una equidad, como las luchas presentes que vemos hoy en día, como los planteamientos que presentan para el futuro. Hablemos hoy del feminismo. Quizás hoy hablaremos del feminismo en su parte, digamos, dogmática, y de una vez les adelanto, tendremos dos partes, una dogmática y una que es un poco más activa y del tema de activismo. Y bueno, empezando ya con el tema de las preguntas, antes que nada, muchas gracias por estar aquí, gracias por venir, por darse el tiempo de acompañarnos en este podcast. La verdad, para mí, a pesar de que soy mujer, ¿no? No conozco mucho del feminismo. Mi conocimiento del feminismo a lo mucho es el haber ido a una marcha, la primera que se hizo en la Ciudad de México en el 2020, que era justamente cuando iniciaba todo el tema del COVID. Y digamos que ese es mi feminismo, ¿no? Porque basada en una experiencia de vida, pues yo dije, pues voy a ir, o sea, porque al final muchas de las mujeres que asistimos cada año es por la mayoría por lo menos, es por alguna raíz que tenemos o alguna experiencia que tenemos en la que decimos, pues yo también quiero alzar la voz de X cosa que me pasó, ¿no? Y quizás de ahí se ha tomado
el feminismo también una bandera más de equidad, también como hasta de recordar que alguien hizo daño y también de sacar, ¿no? De dolerse de aquello que quizás como mujeres nos hemos guardado durante muchos años, ¿no? Son los silencios, no solamente que las mujeres nos hemos guardado, nosotras sí por per se, sino todas las generaciones de atrás. Y empezando con lo más básico, ¿cómo nos podrían ustedes platicar un poco de su trayectoria antes de iniciar de entrada con preguntas más profundas? Ok. Bueno, Gabriela, a ver, Gabriela, platícanos. aparte, faltó poner que también, vendo mole los domingos, pero Ah, mira qué no. rico, ¿eh? Y no nos trajiste. No, es una semblanza un poco larga, pero, pues bueno, el feminismo con el que yo he crecido, vamos, Ujú, porque es, es una larga historia. claro. Sobre todo porque en mi caso soy no sobreviviente de violencia como tal, pero sí tuve un padre abandónico, atravesar diferentes tipos de violencia y darme cuenta, ahora que soy adulta, de que muchas veces como niños, no nos damos cuenta como mujeres, como bien decías, ignoramos muchas cosas. Así Creo es. que hasta que somos adultos y vemos y las experiencias nos cae el 20 de qué es lo que está pasando con nosotros y nos damos cuenta que somos feministas. Ujú, En mi caso, yo crecí con un feminismo diferente a lo que he ido haciendo yo con mi propia historia, pero sí con una mujer que es mi mamá, que fue muy valiente al ser una madre autónoma, y no es que eh, mi papá haya dicho, ay, pues, ¿cómo se llama? Ahorita voy por cigarros y ujú. tomó la decisión y decidieron no estar juntos y mi mamá se convierte en madre autónoma y además a la vez que ella es madre autónoma también lucha por los derechos de las mujeres en mi municipio, que es Ezequiel Montes, y es Ok. así como yo voy viendo qué es lo que hace ella, porque hace 28 años, 25 años, no se escuchaba tanto como ahora en Querétaro. Y menos en un municipio, ¿no? Y Bueno, en menos para Querétaro las... que com- de para atrás, ¿no? O sea, conocemos que ha sido como en este tema de muy mocho, por no decir Ajá. que Muy muy, moral, muy doble moral en muy nuestro doble moral, ¿no? Conservador. muy Pues sí. conservador. Pero para para las periferias, que justamente también por ahí es que nace Raíz Violeta, es darnos cuenta que las mujeres ignoramos nuestros derechos y que tenemos oportunidades de salir, de estudiar, de ver y decidir por nosotros qué queremos hacer con nuestras vidas. Porque muchas veces es como, ah, bueno, ya naciste, eres mujer, te toca como aprender lo del hogar, De la administrar tu cocina, ¿no? hogar y tener hijos, crecer, ni siquiera escoger, es como, bueno, lo que te toque, Quien te elija, ¿no? quien te Hacia elija, parte. además es tú no eliges, Ujú. quien te elija, tener hijos y pues bueno, crecer a tus hijos y seguir con el mismo patrón. Pero yo crecí diferente porque a mí me dieron la oportunidad de decidir qué quería hacer, qué no quería hacer, y yo me daba cuenta que mis compañeras no siempre tenían la misma oportunidad, ¿no? En mi caso yo no tengo hijos porque yo decidí que no iba a tener hijos, pero hay quienes no tienen esa oportunidad y he escuchado a mujeres que dicen, bueno, es que yo no quería tener hijos, pero pues ya tengo porque es parte del matrimonio, ¿no? Entonces es Claro. como darme cuenta de los privilegios y también a mí me gustaría, y por eso también se trabaja, es que otras niñas, que otras jóvenes vean que existen sus derechos, que los estamos defendiendo para que el día de mañana no tengan ni siquiera que exigirlos como los estamos exigiendo, que sepan que están Ujú. para ellas y que ellas pueden elegir hacer lo que ellas quieran. Estudiar si quieren, no sé, si se quieren ir a la NASA, que no lo ven ya como un sueño muy lejano, sino que está al alcance de la mano. Entonces, aprender todo eso y que nos dé el golpe de realidad que no todas tienen las mismas oportunidades, ¿no? Entonces es como ir, darse
ir dándose cuenta de todas las oportunidades y los privilegios que hoy en día yo tengo, que muchas mujeres no tienen. Y es así como voy haciendo mi carrera dentro del feminismo. A lo mejor tan visible, a lo mejor tiene poquito tiempo, pero todo este tiempo yo crecí, afortunadamente, con la posibilidad de elegir hacia dónde quería ir y qué quería hacer de mi vida. Ok. Cuando sé que muchas mujeres, muchas Sí, no, niñas y de no. manera, a lo mejor, como dices, municipal, Ujú. estatal, nacional e internacional, Así ¿no? O es. sea, no podemos decir que las mexicanas tenemos los mismos derechos Ujú. que en Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, sí, la desigualdad a lo que las mujeres vivimos sí Ujú. es muy abrupta, ¿no? En Ujú. diferentes lugares del mundo. Y tú, Rosy, ¿cómo nos podrías platicar un poco de tu trayectoria dentro del feminismo? ¿O cómo iniciaste también tú? Sí, bueno, yo creo que todas las mujeres hemos hecho un acto feminista sin siquiera saber qué Ujú. es feminismo, ¿no? En mi caso, yo vengo de una familia que sí puede considerarse que es una familia tradicional, costumbrista y como dentro de lo que se espera que Muchos sea. los que decíamos. Lo que se Muchos, espera ¿no? en lo tradicional, ¿no? Conservador tradicional, Ok. ¿no? Sin embargo, sí puedo decir que mi mamá sí se brincó un poco los parámetros, ¿no? De Ujú, lo que es una esposa tradicional, ujú, ¿no? Y, y de ella puedo también yo decir que fue mi referencia. Puedo decir también que mi papá tuvo mucha libertad, o sea, mucha libertad de pensamiento porque eh, yo vengo de un pueblo bastante chiquito ujú, que desde siempre te dicen, o sea, tú como mujer, tu fin es crecer, casarte en lo, bueno, ujú, estudiar en lo que te casas, en lo que encuentras un ujú, buen hombre, casarte con ese hombre que te mantenga, ujú. que te dé para subsistir y tener hijos, ¿no? Y ser una madre ejemplar. Entonces, cuando a mí me empezaban a decir es que ese es tu fin como mujer, Ujú, yo, pero es que no quiero, o sea, ujú, genuinamente, pues ese es el hecho de maternar o cosas así te ujú. daban un poquito de miedo y yo sé, es que yo quiero hacer algo más, ¿no? Y ya cuando mi mamá me platicaba que ella se fue a Querétaro a estudiar, este, que sí, que la idea de mis abuelos pues, era que todos estudiaran, que tuvieran un trabajo, que fueran independientes, ¿no? Entonces yo esa idea, pues yo la tuve muy en mi cabeza, ¿no? De Sí, que fue una semillita una que semillita, plantaron en ti, ajá, ¿no? porque entendí que hay otras opciones, Ujú, ¿no? Que muchas mujeres pues no las tienen porque dicen, toda la vida te han dicho que este es tu fin como mujer, entonces pues lo sigues, ¿no? ujú, Y cuando te dan otras opciones, decir, no, es que puedes salir a estudiar, no, es que puedes hacer estas otras cosas, yo dije, ok, yo quiero escoger, ¿no? claro. Quiero elegir. Y también mi papá es una persona pues que es empresario, ¿no? Ujú, Entonces, desde que tenemos, pues desde que somos chiquitas, pues él también nos inculcó el hecho de que pues es que ustedes tienen que conseguir, o sea, ustedes tienen que trabajar, ujú, ¿no? Entonces el hecho de ser como mantenida ujú. tampoco no estaba como dentro de mí, ¿no? Así de decir, híjole, que yo no Sí, quiero sí, que sí, yo alguien no quiero me... que me Es mantengan. correcto, Sí. ¿no? Y desde ahí vas haciendo cosas que aunque no pienses que sean feministas, pues son feministas, son parte de la liberación de la mujer, ¿no? Del poder de decisión, porque también esa es una parte fundamental del feminismo, el poder de decisión, Ujú, se te brinden las opciones, ¿no? Y ya cuando tuve una situación de ujú, de acoso sexual en mi infancia, que también le dije, o sea, mis papás se dieron cuenta de que no era un ambiente seguro ujú, para mí o para mi hermana, entonces decidieron también darnos una educación por otros lados, entonces nos fuimos nosotras a estudiar a otro pueblo, a otra ciudad, ujú. y también se nos abrió el mundo, ¿no? El Se nos abrió panorama. el panorama. Y me di cuenta que también ahí eh, entiendes lo que te pasó, Que no era que normal, no era ¿no? normal Ujú, exactamente, las cuestiones, o sea, de bullying, de acoso ujú. sexual, cosas, dices, no son normales, eh, y de ahí va llegando la idea de poder hacer algo, ¿no? Porque yo desde que empecé,
cuando me di cuenta que pasé por estas violencias, dije como que no debería de estar pasando esto, ¿no? Y no me gustaría que otra persona lo pasara, siendo mujer o hombre, ¿no? Y cuando llegué a Querétaro, eh, ya había mujeres que estaban empezando a hacer movimientos, ¿no? Que, y te pones a platicar, es eso, el platicar con otras mujeres. Oye, es que yo pasé esto, ¿qué crees? Yo pasé también por esto. Sí, y darte cuenta que, digo, la verdad es que platicas con una mujer así, que te encuentres en la calle y le preguntas, oye, ¿en algún momento alguien te ha sentido insegura con un hombre? Algo, y todo así. O sea, no hay una, la verdad es que no hay una que te diga, no, una vez me super chiflaron, una vez me dieron una nalgada, me besaron sin que yo quisiera, abusaron de mí, ¿no? Que también hay otra, ahorita tocamos ese tema, pero sí es muy, muy, bueno, a mí nunca me ha pasado, la verdad, conocer a una mujer que no me haya dicho que algo le pasó, ¿no? O sea, es increíble, llama desde un comentario machista, sexista totalmente, de, estás bien buena, ¿no? Y para préstame, o sea, todo ese tipo de cosas que a lo mejor, digamos, es aparentemente lo más sutil, pero hasta un abuso, o sea, y golpes y todo tipo de incluso violencia. las miradas lascivas que de repente, o sea, no tienen que decirte, no tienes que escuchar verbalmente, el cómo te ven, el cómo ven a otras niñas, además ni siquiera mujeres, niñas. Entonces sí, eso a mí es me totalmente, es horrible verlo, vivirlo también es horrible. No, y explicando una pequeña experiencia que de hecho me abrió los ojos para decir, es que sí es cierto, es que esto no está bien. Yo tomaba pues las rutas para ir a la escuela aquí en Querétaro, entonces llegó una situación en la que eran como las 6:30 de la mañana, yo tenía que tomar una ruta para llegar a la escuela, me subí y literalmente un hombre mayor me estuvo siguiendo, me estaba siguiendo y se subió también a la ruta. Entonces yo ya tenía normalizado el acoso, los chiflidos, todo esto, ¿no? Ya como que uno piensa, y hay gente que hasta te dice, ay, pues deberías de sentirte halagada, pero el simple hecho de que te está dando miedo y de que te incomoda, pues sabes que no está bien. Entonces una señora se dio cuenta de la situación, una señora de la ruta, y lo enfrentó, o sea, de, ¿para qué estás viendo a esta niña? Y cosas así, o sea, se hizo un medio situación ahí. Y yo así como bien, no sé qué está pasando, ¿no? Y ahí me di cuenta, o sea, hasta la misma señora me acompañó a la escuela, así de, para que no te pase nada, aquí ya está tu escuela y ya todo. Y yo dije, sí, cierto, es que esto no puede estar pasando, yo no debería de tener miedo de estar yendo a la escuela. Claro. ¿No? Y eso lo platiqué con otras compañeritas en la escuela y eso también fue un tema que luego hablamos en la universidad y ya fue, digamos que en la universidad cuando me invitaban a pláticas con mujeres, a charlas que todavía no se consideraban feministas, era simplemente charlas entre mujeres. Ya después empezaron las primeras marchas en Querétaro que ellas eran masivas, porque sí, ellas me invitaban a marchar por la cuestión del acoso. Yo empecé a hacer activismo, digamos, por el acoso callejero, aquí en Querétaro, pero éramos 2, 3 chicas caminando y con las cartas en Querétaro, o sea, nos peluceaban y nos criticaban. A estas argüenderas, Ajá, ¿no? Sí, porque además esto es muy reciente, sí, acá claro. en Querétaro es muy reciente. Yo te estoy hablando que estudié aquí en Querétaro hace como 15 años que estaba por acá y eso no existía. No existía. O sea, apenas se empezaba a escuchar alguno de estos. Y luego, por ejemplo, yo estudié en mi pueblito, pero allá todos nos conocíamos. Ya no es lo mismo, hoy en día ya no se vive igual, se vive una inseguridad para todos, hasta con los mismos vecinos, pero antes todos nos conocíamos, todo estaba abierto y sabías hijo de quién era y, o sea, ubicaban todos, ¿no? Todos nos ubicábamos. Cuando yo llego acá a la ciudad, sí, sí existía esto del acoso y el ver, pero no con las dimensiones que lo vemos hoy en día, ni tampoco existían esas marchas. O sea, te estoy hablando que cuando yo venía a la universidad y vivía acá,
esto es muy reciente. Estos círculos de mujeres donde podían platicar, se hablaba entre los pasillos, pero no a esas dimensiones que hoy en día y que afortunadamente existen esos espacios donde podemos estar expresando el miedo que podemos sentir y qué podemos hacer, cómo nos podemos proteger. Pero hace años de eso no se hablaba. Y por ejemplo, yéndonos a lo más, por así decirlo, literal, ¿no? Porque todos hablan, o bueno, ahorita que estamos hablando del feminismo, podemos decir, pues, esto es feminismo, pero ¿qué? O sea, ¿qué es? Es un concepto nada más, ¿no? Pero si ustedes pueden darle como una no sé, a ver, Wikipedia, ¿no? ¿Qué es feminismo? ¿No? Wikipedia ya se ve que estoy vieja. Ahorita será ChatGPT para los chavos, ¿no? ¿Cómo podrían sintetizar la palabra feminismo? Feminismo. El feminismo, no como tal un concepto, porque si no nos iríamos más a lo académico, pero es esta lucha que crean las mujeres para las mujeres, sobre todo porque vivimos bajo el yugo del patriarcado, que ahorita vamos a platicar qué es eso del patriarcado, es levantar la voz y decir basta, o sea, tengo derechos, necesito que los visibilices y que entiendas que también necesito estos espacios, necesito un espacio seguro en donde yo pueda elegir. Eso es el feminismo, esta lucha que tenemos las mujeres por visibilizar nuestros derechos para elegir qué queremos y para tener no una igualdad y una equidad. Ajá. Sabemos que nunca vamos a ser ni remotamente cercanas iguales a los hombres. Por eso, no va por ahí, porque muchos piensan que en el tema físico, ¿no? es como, ay, es que entonces que no, sabemos que no somos, anatómicamente nunca jamás vamos a ser iguales, pero sí tenemos derechos y se tiene que visibilizar y se tiene que alzar la voz porque sí, tenemos derechos y los tenemos que hacer funcionar, porque hasta hoy en día no estamos frente a una igualdad de impartición de justicia, por ejemplo, para las mujeres, que hoy en día tenemos conceptos como los feminicidios, que hace años no existía, ajá, que se trataba igual, pero nos están matando porque somos mujeres, ajá. No se entendía antes, o sea, se les mal llamaba crímenes pasionales y Ajá. se victimizaba y revictimizaba a la víctima, o sea, como la mujer como la culpable de su propia muerte. Entonces, digo, el feminismo como tal, y ya siendo un poquito más, digo, es que el feminismo tiene como diferentes significados o diferentes construcciones, sin embargo, lo que es un común denominador del feminismo es que busca la visibilización de la mujer en la historia. ¿Por qué? Porque la historia fue escrita por hombres. Y ahorita lo que hace el feminismo es decir, o sea, nosotras también somos parte de la historia. Tenemos que ser visibilizadas nuevamente. Las leyes se hicieron bajo los parámetros de los hombres. El modo de vida se ha hecho bajo el parámetro de los hombres. La construcción social y familiar está basada en los parámetros de los hombres, como hombre cabeza de familia, empezando por ahí. Lo que busca el feminismo es decir, no, también nosotras somos parte de la historia, también nosotros hicimos arte, también nosotras hicimos historia, también nosotros, y eso es lo que está buscando el feminismo, visibilizar a las mujeres. Lo que es ahorita más común, digamos, es esto de la lucha de los derechos, visibilizar los derechos que necesitamos las mujeres tener, porque todavía hay claro, reformas en la ley que ya están buscando darle esta equidad a la mujer, ¿no? Sobre todo en la cuestión del voto, pero todavía hay muchísimo camino que recorrer, porque sí, ya están las leyes, pero todavía falta aplicarlas, ¿no? Y que sepan aplicarlas, ¿no? Porque no sirve de nada que ya esté la cuestión jurídica del feminicidio si todavía se revictimizan a las víctimas, si todavía existen los feminicidios, ¿no? Que es algo que no debería de existir, no deberían de matarte por el simple hecho de ser mujer y considerarte un objeto que puedes desechar. ¿Y el machismo? ¿Ustedes cómo lo definirían? El machismo es
Es una cuestión cultural, ajá, vamos por ahí. Es la cuestión cultural en donde los hombres, por cultura, son las cabezas de familia, los que toman la decisión, y de alguna manera también se borronea justamente esto que hablaba Rosario, de las mujeres estamos borroneadas de la historia. Nosotros hicimos historia, estuvimos ahí, pero nunca se nos visibilizó. Hoy en día se habla ya de que sí, hubo mujeres que estudiaron la revolución, en la Revolución Francesa, ahí estuvimos, hacemos historia, escribimos, pero nunca pasamos siempre de ser objetos, le pertenecíamos a nuestros padres y luego pasábamos a ser pertenencia de los esposos, ¿no? Entonces hoy en día sabemos que no, somos seres humanos, que somos sujetas de derecho y que tenemos la posibilidad de elegir qué queremos. Entonces, el machismo es una cuestión cultural en donde a los hombres se les da este poder de decidir qué hacer con sus mujeres, ¿no? Es como, somos sus mujeres, no, somos seres humanos que tenemos elección, que tenemos esa opción de saber qué queremos y no somos objetos de los demás. Pero el machismo viene de esta cultura en donde... Mejor como un control. Como el control sobre la las mujeres. supremacía del hombre sobre la mujer. Es prácticamente un concepto de supremacía. De que yo por el simple hecho de ser hombre soy superior a ti, mujer. Ok. Yo creo que esa es como la sintetización del machismo, ¿no? Y por a mí el ejemplo, el término de misandría, que para mí, la verdad, hace años que la escuché, para mí fue, ¿qué es esto, no? O sea, hace mucho tiempo que la escuché y no recuerdo ni siquiera en dónde, pero pues yo sabía el significado, que es un término que se les da a las mujeres con este mismo como supremacía, ¿no? Dada ante los hombres, y es un odio a los hombres por ser hombres, ¿no? O sea, el simple hecho de que sean hombres hace que la mujer odia al hombre por ser hombre, como el machista odia a la mujer por ser mujer, o a lo mejor no es que la odie, pero simplemente la cosifica, ¿no? O sea, como esta parte de, bien dices, la supremacía de un hombre ante una mujer. Entonces, la verdad es que creo, y esa es una perspectiva mía, ¿no? Que muchas veces dentro de la sociedad ha llegado ese parámetro de a decir lo mismo del feminismo y la misandría, porque no necesariamente para ser feminista necesitas ser misandríaca, ¿no? Ni para ser misandríaca necesitas ser feminista. Entonces, creo que hay dos cosas ahí sumamente importantes que a mí me gustaría platicar con ustedes que están en ese medio, porque hay muchas mujeres que justamente, nada más porque son hombres, odian a los hombres. O sea, y es muy común, ¿no? O sea, escuchar a una mujer, no, y es que todos los hombres son iguales, ¿no? Así como hay hombres que sí dicen todas las viejas son iguales, también hay mujeres que de entrada ya decimos, no, pues es que todos los hombres son iguales, son horribles, todos se engañan, todos son mala onda, todos, ¿no? Entonces, ustedes, una, ven eso, donde ustedes están, dos, lo abordan, ¿no? O sea, llega un momento en que lo abordan así de, güey, no, a ver, espérate, o sea, si eres mujer, si tienes derechos y esto, pero una cosa es que tú seas feminista y otra que seas misandríaca, que estás odiando al hombre por ser hombre, ¿no? O sea, lo llegan a abordar, o sea, las mujeres feministas de FAUT, ¿saben esa diferencia? Para empezar, el feminismo no es odiar a los hombres. Sí, no, nada que ver. Las feministas no odiamos a los hombres. Amamos, las que... ¡Los amamos! Los amamos, sí. Claro. Nos gusta nos estar gustan los con hombres, ellos. sí, claro. Son muy buenos amigos, porque hay que reconocerlo, son buenos amigos, son las mejores comadres que puedes encontrar para el chismecito. El chismecito con los hombres es una cosa aparte, es algo muy delicioso. Un hombre no es chismoso, miente. Exactamente, entonces, las feministas no odiamos a los hombres. Creo que la mayoría de las feministas entendemos que somos diferentes y que sí nos necesitamos. Realmente los hombres son víctimas también de este sistema patriarcal.
O sea, todo lo que pasa también a ellos les afecta. Entonces, las luchas que tenemos como feministas, obviamente también a ellos les salva del mismo sistema. Entonces, no, las feministas no odiamos a los hombres. Quienes los odian es porque obviamente su historia está marcada y ese odio no es gratuito. Ujú. Pero las feministas no odiamos a los pero hombres. podríamos decir lo mismo de los hombres, ¿no? O sea, el odio a la mujer no es gratuito. O sea, porque es que iríamos como a ese punto de decir, hay una razón, ¿no? Del por Sí, qué claro. una mujer y tiene todo el derecho de un hombre. Pues no, pues es lo mismo que podríamos aplicar a un hombre de decir, no, pues tiene una razón para odiar a una mujer, ¿no? Entonces, esa parte, o sea, cómo se aborda, porque para mí sí es importante el conocer ese hecho, porque por ejemplo hay muchas mujeres que sí dicen, no, yo sí quiero mis derechos, pero yo no me identifico con las mujeres que van a romper ventanas o todo eso, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando fui a la marcha esta de México, yo dije, sí, desmadren todo, ¿no? O sea, porque vas escuchando lo que dice la gente, lo que una vivió y si dices, no, o sea, lo de menos es la pinche ventana. Si supieran que a mí XX que me pasó, ¿no? Pero no podemos también argumentar esa parte de que pues, algo hicieron, ¿no? O sea, ¿cómo ustedes, por ejemplo, tú, Gabriela, que eres psicóloga, ¿no? ¿Cómo abordas a una mujer que tiene un odio real hacia un hombre? O sea, ¿cómo hacerla vivir una manera neutral? Porque también vivir con el odio hacia el otro género, pues tampoco es como que a lo mejor, No es, ¿no? no es sano. Y obviamente cada historia es única. Y cuando se acompaña en este trabajo como psicóloga es acompañar y tratar de desmenuzar con ella, porque yo como psicóloga pues no tengo me encantaría tener las respuestas de la vida, pero más bien ayudarle a encontrar cuál es el punto o por qué ese odio con ese hombre o con esa mujer, porque hay mujeres que odian a otras mujeres. Claro. También vamos por ahí. Cada historia es única, entonces es más bien acompañarlas a entender qué te está llevando a odiarlo y, Y a ese hombre, y a ¿no? ese hombre en No específico, no generalizarlo. generalizarlo. Claro. Exactamente, llevarlo a ver que esa parte de su historia existió, por qué existió y por qué lo estás haciendo, por qué lo estás odiando y más bien llevarla a acompañarla, no llevarla, sino más bien acompañarla a que no, no digamos que desaparezca ese odio, sino más bien se transforme. Ujú. Y sea algo que sea más sano para ella y que finalmente el odio a ti como ser humano, ¿qué te trae? Un desgaste de energía. Eh, no te trae nada bueno a ti. Entonces, es más bien acompañarlas a entender esos procesos y a transitarlos de la mejor manera. Cada historia es única y dentro del feminismo también es comprender y acompañar a otras compañeras a decir, bueno, no es que no los odiamos, vivimos diferentes etapas, diferentes procesos y más bien, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cómo lo puedo transformar para que me ayude a mí y pueda ayudar a otras? Ese es el trabajo que hacemos siendo acompañantes, como psicólogas y siendo acompañante de otras mujeres que han vivido violencia en diferentes términos, sexual, acoso, violencia vicaria, son diferentes tipos de violencias que van atravesando las mujeres, pero entender que cada proceso, cada historia es única. Yo creo que eso es, bueno, a mí me parece sumamente importante porque el reconocer la historia de cada persona también da un punto de partida, como lo que hace rato les preguntaba antes de iniciar la entrevista, es todas estas ramificaciones que tiene el feminismo. Yo no sabía ni siquiera que había tantas ramificaciones, repito, ¿no? Y es triste saber que siendo mujer tenga tanta ignorancia del tema, porque debería de ser, como ustedes bien dicen, algo que se debería visibilizar o normalizar, como en algún momento se normalizó el machismo, el hecho de que las mujeres también tengamos conocimientos, ¿no? O sea, toda esa información del feminismo se ha hecho una
como que nada más, si ustedes me hablan de feminismo, pues yo lo tengo como referente, sí, a Beauvoir, por ejemplo, ¿no? Pero pues para mí fue el 2020, o sea, porque yo desde ahí lo viví, ¿no? O sea, estamos hablando de hace 6 años, justamente, ya 6 años. Entonces, Simón de Beauvoir, pues sí, sí, una sí escuchaba de eso y en la escuela y ay, qué bonito, ¿no? Pero hasta ahí. Entonces, todas esas ramificaciones, como aproximadamente cuántas hay ramificaciones del tema de feminismo. Hay un montón, o sea, hay desde feministas marxistas, liberales, radicales, decoloniales y todo lo que ecofeminismo y todo lo que se vaya sumando. Es decir, la lucha del feminismo también va por nuestras propias historias y nuestros propios contextos. No es lo mismo lo que viven las feministas europeas y su contexto al que vivimos acá en México, en Querétaro, en nuestras periferias, que nosotros que estamos en semidesierto, se vive algo totalmente distinto a lo que vive la capital del estado. Nosotros podemos hablar desde que vivimos violencia desde la cuestión religiosa, la cuestión que nos atraviesa en cuanto a los machismos que se viven en las periferias. No es el mismo que se vive en el contexto capitalino. Entonces, dependiendo del lugar donde estemos, donde habitemos y nuestro contexto, vamos a estar hablando de feminismo. De las diferentes clasificaciones, como lo que me comentabas, ¿no, Rosy? Que, ¿dónde fue que fuiste? Bueno, tuvimos una charla con unas compañeras en Nueva York, que ellas son afrodescendientes, entonces prácticamente el feminismo que ellas trabajan o que están compartiendo, pues es el afrofeminismo, ¿no? Las desigualdades que tienen las mujeres afros todavía en Estados Unidos, a pesar de que se supone que es el país de la democracia y de las igualdades, ¿no? Es lo más lejano que he escuchado. Sí, claro. Entonces, digo, y volvemos a lo mismo, de decir, yo no puedo estar diciendo, o yo no puedo estar practicando el feminismo de ellas, porque yo no viví lo que ellas vivieron y lo que ellas han estado viviendo. Las puedo acompañar, las puedo acuerpar y puedo ser un agente de compartir su lucha, pero no puedo ser parte de ella porque yo no soy de su comunidad, así como ellas. Yo les platicamos también las cuestiones de desigualdad que hay aquí, que desafortunadamente la referencia que tenemos en México es el feminicidio, ¿no? Desafortunadamente, 9 de cada 10 defunciones o asesinatos que son de mujeres, 9 son por cuestiones de feminicidio. Entonces eso es algo súper grave, de decir, es que nos están matando solamente porque nos siguen considerando objetos desechables y que tienen el derecho de asesinarnos simplemente porque nos salimos de la norma, ¿no? O porque rechazamos a un novio, o porque salimos y nos pusimos un vestidito, ¿no? Porque es correcto. Es lo común. ¿Cómo se no me acuerdo qué chica fue, cómo se le ocurre salir con ese vestido también, ¿no? Entonces, como dices, es revictimizar a la víctima, ¿no? A final de cuentas, para todo le encuentran un justificante del por qué le pasó lo que sea que le haya pasado. No, y lo que estábamos platicando, lo que platicamos con esta chica, con estas chicas, es que dicen, es que aquí también hay feminicidios, o sea, aquí también nos matan por ser mujeres y también a nosotras también nos matan simplemente por ser afros también, ¿no? Pero todavía no se tipifica. Entonces, digo, un avance que tienen ustedes es que sí ya lo están visibilizando, o sea, sí ya están dándose cuenta de que hay un por qué nos matan, ¿no? Y que no está normal, que no está normalizado. Y también hace poquito leí un libro de Cristina Rivera Garza, que es El Invencible Verano de Liliana, léanlo por favor, está bellísimo, que habla de eso, de un feminicidio que se dio en los 90s, pero por la cuestión cultural, social, y porque simplemente asesinaron a una mujer, no se le dio el seguimiento, y fue un caso sin resolver, ¿no? Entonces Cristina Rivera Garza habla de eso, del feminicidio de su hermana que se hizo hace 30 años y no tuvo justicia. El seguimiento, ¿no? Porque era mujer, o sea, pues ya, ¿qué más da, no? Tiene muy poquito que realmente se tipifica el término feminicidio, tiene muy poquito y es para explicar
¿por qué matan a las mujeres? Justamente Rosario hablaba hace un momento de, eran crímenes pasionales, es que seguro provocó al esposo, es que ya no pudo cargar con su cruz, porque es eso, decir, ay, pues es que ni modo, a ti te tocó cargar con la cruz del esposo que es borracho, que es esto, que el otro, tu cruz, o ni siquiera tu propio cuerpo lo puedes vestir como tú quieres, como tú te sientes cómoda. Entonces, sí es un término que se ha acuñado en los últimos años y que explica por qué están matando a las mujeres, solamente por el hecho de ser mujeres, porque no cumplió las expectativas de ese hombre, pero eran las expectativas de él, no de esa mujer, no era lo que ella quería. Entonces, esto viene a partir de, acá en México se toma esta cuestión del concepto de feminicidio a partir de las muertas de Juárez, de Catepec y así. Entonces, esto viene ya se viene trabajando desde hace muchos años, pero como tal, tiene poco el concepto en las leyes mexicanas. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos sí hemos visto que hay un retroceso importante en cuanto por ejemplo, a la cuestión del aborto. Hubo un retroceso importante porque allá antes sí se permitía tomar esa decisión, hoy en día ya no, acá en Querétaro ni siquiera se puede tomar, ¿no? Acá en Querétaro todavía está tipificado, no se ha avanzado en esto de la despenalización del aborto. En México como tal hay ciertos estándares, hay ciertas puntos que se tienen que cumplir, que a las cuantas semanas, bajo qué circunstancias, para que alguien pueda tomar, o una mujer pueda decidir si quiere ser madre o no. Bueno, nada más como para poder continuar yo con lo que estaba comentando. Y también es una parte de también porque empezamos a hacer activismo y feminismo, sobre todo activismo en el semidesierto queretano. En mi caso, yo que tengo una casa funeraria, nos llegó una cuestión de feminicidio que todavía se manejó muy por debajo del agua. O sea, todavía la misma familia de la víctima tenía mucha vergüenza de platicar cómo fueron las situaciones. Y yo ya había dejado de hacer activismo, ¿no? Yo de Querétaro me fui a Cadereyta y empecé el negocio de la funeraria, pero cuando te estás dando cuenta que tu mismo contexto, tu misma sociedad todavía oculta las desigualdades, todavía normaliza las violencias y todavía la misma gente tiene miedo de hablar, ahí dices, es que hay que hacer algo, ¿no? Y es por eso que también nosotras empezamos con el activismo, sobre todo ahí en semidesierto, porque es muy difícil hacer activismo en el semidesierto queretano. Todavía te catalogan, desafortunadamente, el feminismo como impúdicas, yo creo, ajá, ¿no? O sea, no, y todavía, desafortunadamente, medios de comunicación siguen tergiversando el movimiento feminista, porque claro, marchamos cada 8 de marzo, pero nada más ponen lo que es más mainstream, que es las pintas sí, pero no van lo de fondo, no, ¿no? no Sí. va de fondo y se nos criminaliza por eso, ¿no? Entonces el simple hecho de empezar a decir o de empezar a hacer activismo y visibilizar las violencias ahí en nuestras mismas comunidades, es decir, esta ya va a empezar a rayar, esta ya va a empezar Esta está loca. Ajá, a vandalizar, ¿no? Sobre todo, y dices, no, es que sí hay que visibilizarlo. ¿Por qué? Porque amamos nuestro pueblo, amamos nuestra sociedad, ¿no? Pero para que podamos ser todos incluyentes, felices, no hay que tapar el sol con un dedo, o sea, no hay que tapar estas cosas, hay que visibilizarlas si queremos vivir de una manera más pacífica, más justa también, sobre ¿no? todo, ¿no? Y por ejemplo, yo siempre me he preguntado, yo que he ido a las marchas, bueno, no a todas, he ido como a 2, la verdad. Ya la última dije, no regreso porque es tanto el dolor, ¿no? O sea, de verdad uno acaba fumigada del dolor que ves ahí. Dije, es la última vez que vengo porque es sumamente doloroso, pero siempre me pregunté que, bueno, ya este mes que es marzo, no, ya el 8, ya estamos a 8 días justamente de la marcha,
¿Qué diferencia hay entre estos pañuelitos que llevan morado y verde? Porque yo jamás he entendido la diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿cuál es? Mira, el morado lo utilizan, bueno, se ha acuñado por esta cuestión de las sufragistas, sí, el mito este de que el incendio de la, ¿cómo se llama? De la fábrica de... Okay. Sí, bueno, pequeña historia del color morado. De hecho, en el siglo XIX-XX, en la plena revolución industrial, en Nueva York había una fábrica que tenía empleadas, ¿no? Entonces, estas mujeres empezaron a levantar la voz por las cuestiones precarias en las que estaban laborando. Entonces, su patrón pensó que la mejor decisión de callarlas era incendiarlas. Entonces quemó el edificio, y como era un edificio textil, pues las telas que estaban ahí eran de color morado, entonces salía el humo morado, ¿no? Ya pasando el tiempo, pasaron otras situaciones que muy coincidentemente pasaban los 8 el 8 de marzo en cuestión de movimientos feministas o de movimientos de mujeres. Ya a la larga pues se acuñó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, empezando por ahí, ¿no? Entonces, claro, hay muchas personas que dicen el color morado es por la esperanza, el color morado es que es un color neutro, es por lo de las... bueno, la historia esta, pero el morado se acuña como la visibilización de la lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres. Ese del color morado del tema textil, yo no sabía que era porque el humo salía morado. O sea, digo, es una información bastante importante, ¿no? Porque al final, pues sí, pues repito, en mi ignorancia no tenía ni idea. Entonces es un tema de que tanto salía el humo morado porque era una tienda de textil, tanto es un tema de equidad, ¿no? Entonces está buscando un tema de equidad. Ahora de se ha acuñado que ese color es para la cuestión de la equidad. El verde, por ejemplo, que también es un color que se utiliza dentro del feminismo, tiene que ver con trabajo que se está haciendo para la despenalización del aborto. Las mareas verdes, etcétera. Y el naranja, que también es el que estamos viendo últimamente, los 25, es justamente para sobre todo esto señala el 25 de noviembre, que es el internacional contra la eliminación de la violencia contra las niñas y mujeres. Entonces, ese color es el que se pone acá. También hay un hecho histórico detrás de todo esto, pero esos son los colores que más o menos vamos a estar viendo. Morado, verde y naranja. Es correcto. Yo ni el naranja o sea, sí he visto que día naranja, ¿no? O sea, que he visto que mensualmente como que lo hacen, ¿no? Sí, cada 25 de cada mes se conmemora la lucha para la erradicación de la violencia. Que son contra como niñas y mujeres. días específicos que se hacen para visibilizar que se está trabajando contra la eliminación de la violencia contra las niñas y las mujeres. ¿Y hay algún color pro vida? No. ¿No? Okay. Bueno, pongamos esto, o sea, pro vida de qué? O sea, si estamos hablando de los pro vida que están en contra de lo que es el aborto. Porque se ocupan un azul, ¿no? Creo. Es un azul. Digo, ya es un tema bastante debatible, muy controversial. Claro. ¿No? Pero pues lo que sí podemos decir es que las feministas, y creo que todas las vertientes coincidimos, que es importante la vida y tanto la vida de una persona, de un bebé, como la vida de una mujer, ¿no? Entonces, por eso te digo, es un tema debatible, es un tema muy controversial. Nosotras conocemos mujeres que están a favor y en contra del aborto, y también pues, se consideran feministas, pero se respeta, ¿no? O sea, si hay feministas pro vida, eso te va a preguntar. Sí. Hay feministas católicas, por ejemplo, que pugnan también por los derechos de las mujeres y la visibilización de las mujeres y porque tengan ese derecho a decidir. Porque sí, hay católicas, bien católicas, que dicen, sí, estoy a favor de que tú tengas esa posibilidad de elección. Y que también puedas decidir sobre tu cuerpo, qué ponerte, qué no ponerte. Finalmente,
la fe, el credo que que tenga uno, no tendría que sobreponerse sobre alguna otra cosa. Entonces, sobre los derechos de la mujer, sobre todo. Mujeres. ¿Y en qué momento se puede decir una que es feminista, ¿no? Yo creo que feministas somos todas. Una es de facto, yo creo que sí somos feministas todas porque todos atravesamos también por estos derechos que lucharon otras mujeres en otros años, en otras épocas y hoy disfrutamos de ellos. Entonces, esas pequeñas acciones, esos microfeminismos que hacemos nos hacen, no siempre somos conscientes de que somos feministas, pero el hecho de acompañar a otras mujeres cuando está atravesando alguna situación compleja, por ejemplo, entre las comadres, las amigas de, ahí estoy, amiga, comadre, lo que necesitas, ¿no? Lo que te estoy acompañando, estoy siendo sorora, estoy siendo feminista. Sí, digo, podemos, bueno, en la cuestión de Gaby y yo, pues nosotras ya hacemos activismo feminista, ¿no? Ya es una parte de nuestra labor, ¿no? Habrá mujeres que dicen, no, yo no me considero feminista, no me gusta lo que hacen las feministas, y es total y absolutamente válido. Sin embargo, sí podemos decir que las mujeres hacen actos feministas, aunque no se den cuenta, ¿no? Por el mismo contexto. Y lo disfrutamos, ¿no? O sea, correcto. También hasta nada más el mismo hecho de ir a votar. Es correcto, ¿no? Es un acto feminista, la verdad, porque hubo mujeres que la verdad dieron la se la vida partieron para que nosotros tuviéramos ese derecho, ¿no? Y otras más. Entonces, sí, también comparto con mi compañera Gaby que sí, todas somos feministas de facto, pero la forma de ejercerlo sí es diferente. Y es totalmente válido de cómo no todos somos activistas. Nosotros correcto. Sí somos activistas porque lo visibilizamos, pero feministas somos todas porque el simple hecho de aprender a leer y escribir, eso tan simple, el que podemos elegir hasta el labial que nos vamos a poner hoy, eso ya implica que el feminismo me está atravesando. Que ya decidiste. Que ya decidí. Correcto. Pero no siempre lo hacemos activo. Activo a lo mejor lo que hacemos nosotros en de salir a concientizar, dar talleres, conferencias, eso ya es parte del activismo. Pero feministas somos muchas, no siempre lo hacemos visible, pero hay quienes sí, ya es como forma parte ya de nuestra vida. Modus vivendi, sí, ya nosotras tenemos como un modus vivendi en cuestión de los preceptos feministas, porque nosotras somos educación para la erradicación de la violencia, y el feminismo no nada más es para bueno, claro, sí es para mujeres, pero a los hombres también los atraviesa, también les ayuda, o sea, finalmente la lucha feminista, todo lo que hacemos nosotras como activistas, llámense Raíz Violeta, llámense otras colectivas, todo lo que se hace y todo lo que se logra también los atraviesa a ellos y los libera un poco del yugo patriarcal. Es que digamos que nosotros siempre cuando platicamos y tenemos nuestros debates, llegamos a la conclusión, es que el problema es el patriarcado, punto. ¿No? El problema no son los hombres, no, para nada, el problema es el patriarcado. ¿Qué es patriarcado? El patriarcado es ese sistema que nos oprime tanto a los hombres como a las mujeres, más a las mujeres, porque como decía Rosario hace unos momentos, todo este sistema está pensado y hecho para los hombres, para beneficio de los hombres. Pero es tanto este sistema y cómo los abraza que también nos empieza a oprimir a ellos. Nos oprime a nosotros como mujeres porque no visibiliza nuestros derechos, porque nos borra de la historia, porque no estamos ahí. Sin embargo, también a ellos los atraviesa, los oprime porque los hace, es como, bueno, pues tú eres cabeza de familia, tú decides, no llora, no esto, no lo otro, y entonces ¿en qué momento son seres humanos? Claro. Entonces, sí es todo este sistema que nos oprime. A todos. A todos. Ya no solamente a las mujeres, nos oprime a todos. Sí, es más contra las mujeres, pero también oprime a los hombres. Porque obliga a los hombres a ser el hombre hegemónico, el hombre que tiene que ser fuerte, que no debe de llorar, que tiene que traer comida a la casa, que tiene que trabajar,
que si pierde su trabajo, que si no es el mayor aportador económico de la casa, no es hombre, es correcto. Entonces, claro, cuando nosotras estamos diciendo, es que no tiene que ser así, puede haber otras formas de convivencia, puede haber otras formas de que tú vivas tu masculinidad, o sea, no por el hecho, y hemos platicado con otros chicos, ¿no? Hay hombres que les gusta traer el cabello largo, que les gusta traer las uñas pintadas, que les gusta inclusive ropa que se pudiese considerar femenina, pero siguen siendo hombres. ¿Por qué? Porque son hombres, ¿no? Entonces, el simple hecho de ser diferentes a lo hombre hegemónico ya es una violencia patriarcal, ¿no? Sí, que no les permite ser vulnerables. Es correcto. Que no les permite explorar sus propias emociones. Que vamos, los deja de lado como seres humanos, que los trata más como máquinas, y no es así. Exacto. Son seres humanos que sienten, que lloran y que tienen que vivir esa vulnerabilidad. Por eso hablamos de que el patriarcado sí los está oprimiendo a ellos, porque no son máquinas de hacer dinero, no son los guardaespaldas de las mujeres o de los niños. Son seres humanos que sienten y son que también deben ser protegidos. Exactamente. Porque se supone que tienen la obligación de proteger a la mujer, pero ¿quién los protege? Pero ¿quién los protege a ellos? También tienen miedo y eso a veces lo dejan de lado. Son hombres, son seres humanos vulnerables con miedo y también necesitan estar protegidos. Y eso que mencionan es algo muy importante porque yo he conocido a muchos hombres, no digo uno, a muchos hombres que han sido violados y no por hombres, por mujeres, ¿no? Por sus mamás, por sus tías, por sus hermanas, ¿no? Entonces, esa parte que dice Rosy de también ellos necesitan protección, es algo que a veces ni ellos lo entienden, ¿no? Como que a veces no, pues es normal que mi prima me haya querido dar un beso, es normal que mi mamá me esté tocando el pene, es normal, o sea, cuando no, entonces, digo, si en algún momento llega a ver o escuchar esto también un hombre, también decirles que eso tampoco es normal, ¿no? O sea, que no es normal que una mujer también sobrepase los límites de un hombre, que no es normal que un hombre esté sufriendo a causa de una mujer por la violencia que también ejercen en ellos, ¿no? Sí, claro, también el feminismo trata de reconocer que también habemos mujeres violentas. Hay mujeres patriarcales. Ajá, sí, mujeres machistas, sí. O sea, sí. Sí, claro, cañón. Por cultura, sí, las más machistas, no, ni siquiera son los hombres, somos las mismas mujeres, pero porque justamente la cultura nos ha involucrado, nos ha llevado a eso de que pues hay que, el hombre no esto, el hombre lo otro, incluso cuando dicen, bueno, hay que esperar que me elijan, pero que me elija el hombre que sea proveedor, que tenga esto, que tenga aquello. Entonces, es una cuestión cultural y sí, las más machistas somos las mujeres y también tenemos que reconocer eso como mujeres, que somos sumamente violentas, que violentamos también a hombres, pero así como violentamos a los hombres, también violentamos a las mujeres, porque así es. Hay quienes hemos vivido el acoso laboral de parte de las mujeres y es terrible el acoso laboral. Inclusive en los mismos movimientos feministas hay mujeres que no manejan el feminismo, o sea, que son patriarcales, que y que utilizan el podemos feminismo. decir que es esta parte de la de misandría, ¿no? O sea, al final también hay como un Yo no lo pondré como misandrico, sino más bien el que no han comprendido bien a bien, no se han, ¿cómo se llama? Deconstruido en el feminismo y que lo han malentendido o que lo han utilizado como capital político. Bueno, sí, o sea, los movimientos siempre han ¿cuántos servido políticos no han dicho, ay, soy feminista cuando no? Eso era lo que les iba a preguntar. ¿Un hombre puede ser feminista? No, es aliado, es aliado, que es diferente. Es compi. Es aliado, es compa, pero no es feminista. Feminista solamente es el término que se acuña para las mujeres. Okay. Para los hombres están deconstruyendo y son aliados. Okay. Son compas que que están entendiendo la situación y de decir, sí, claro, sí. estoy en un momento de privilegio, digámoslo así, y sí estoy entendiendo que también hay una desigualdad horrible con las mujeres, entonces yo voy a ser también parte de este cambio de que lleguemos a una equidad.
Ok, sí, porque porque llegué a escuchar no sé quién digo, yo soy feminista, era un hombre, ¿no? Entonces, es no, pero yo no aliado. sabía si era, si No, no, podía o no. el término feminista se acuña para las mujeres, los hombres que se deconstruyen y que entienden el privilegio que tienen, es porque están siendo conscientes de ese privilegio y están a lo mejor acompañando esa lucha, pero es acompañar, no estar dentro de. ¿Y qué diferencia hay en el conocimiento del feminismo como activistas entre lo que es igualdad y la equidad? Son términos distintos, la equidad y la igualdad. Igualdad, estamos hablando por los derechos y por, sobre todo en cuanto a derechos humanos para hombres y mujeres. Recordemos que con la Revolución Francesa se habla de los derechos humanos para los hombres, o sea, ni siquiera se hablaba de las mujeres. Y estamos hablando de la Revolución Francesa, por ahí de 1800 y algo. Que de hecho la Revolución Francesa empezó por mujeres. Ajá. Yo no, eso no lo sabía. Sí, las mujeres estamos inmersas en todas las revoluciones, las mujeres empezamos, o sea, bueno, las francesas, las mujeres francesas empezaron ellas a hacer estos movimientos, pero pues ya luego pues los hombres que obviamente somos borroneadas de la historia, pero sí, justamente se hablaba primero de los derechos los derechos humanos de los hombres, y justamente en Francia hay varios monumentos que hablan de los derechos humanos de los hombres, no de las mujeres. Por eso es que se visibiliza y estamos hablando de la igualdad en cuanto a las oportunidades que tengamos. En cuanto a equidad, estamos hablando que sí, justamente estas oportunidades que vamos teniendo no van a ser iguales tanto para los hombres como para las mujeres, porque ni anatómicamente ni biológicamente, y la fortaleza nunca jamás va a ser igual. O sea, no estamos diciendo que somos iguales. Y tampoco las mujeres queremos ser como los hombres. Ay, no. Sí, que también eso es importante, ¿no? Por ejemplo, que Freud decía que las mujeres les teníamos un hate a los hombres porque ellos tenían pena y no nosotros. No, yo no quiero. No, es la envidia, sí. No. Eso de que la envidia hacia el pene. Sí, no, es más bien cómo vamos construyendo nuestra psique y nuestra preferencia. A eso se refiere Freud con la cuestión de la envidia hacia el hombre, hacia el pene. Y es como vamos construyendo nuestra psique. Pero no es que queramos ser, no, jamás, no. Yo soy muy feliz, yo soy una mujer, sí, claro. Bueno, pudiésemos decir que nosotras navegamos dentro del feminismo liberal, que es lo que busca la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, y en cuestión de derechos humanos, ¿no? Entonces, sí, claro, tanto hombres como mujeres tienen que ser considerados ciudadanos a la par e iguales. Sí, que tengan las más oportunidades sociales, civiles. Y la equidad, pues sí habla de que sí, o sea, dentro de nuestras diferencias también debe de haber una armonía, porque sí somos diferentes, inclusive entre mujeres somos diferentes, o sea, no todas las mujeres son iguales, ni todos los hombres son iguales. Sin embargo, sí, la sociedad y las cuestiones jurídicas y de cómo vivimos tienen que abrazar a todas las diferencias, ¿no? Y eso pues ya es cuando le llamamos equidad. Sí, hablando de la igualdad de oportunidades. Y ustedes ahorita que mencionan el tema del activismo, que decían que también en el color naranja que mostraba el de las niñas, mujeres y niñas, ¿cómo transmitirle, por ejemplo, si yo fuera mamá, porque bueno, no soy mamá, pero para las que son mamás y nos llegan a escuchar, ¿cómo podemos transmitirle ese feminismo o enseñarle a las niñas el tema feminista? ¿O cuál es la mejor manera, a lo mejor, que podemos mostrarles la historia del feminismo, no sé, sus derechos como niñas? Ya sea niño o niña, es como enseñarles esta parte histórica, comentarles, mostrarles libros, a partir de la cuestión lúdica con los niños las mujeres ahí estuvimos. Esta cuestión de los juguetes y demás es un puro constructo social. Sí, del niño los carritos, la cocinita, ¿no? Enseñarles a partir de nuestras acciones, porque mucho de cómo aprendimos nosotros también el feminismo es implícito en las acciones que yo tengo. No necesito decirle, ay, mijita, esto es el feminismo. Con mis acciones, cómo me manejo yo como mujer. Como lo que decían que ustedes aprendieron, ¿no? Lo que por sus mamás y lo que viene implícito con sus acciones. Mi mamá me dijo, ay, esto es el feminismo y esto es lo que tienes que hacer. Yo lo veía, y yo creo que Rosario también justamente lo platicaba.
vemos cómo se desenvolvían, cómo apoyaban a otras mujeres, cómo a partir de su trabajo también iban encaminando, y eso es justamente como vamos aprendiendo, así como te enseñaron a ti al gusto por algo, tener ciertos gustos musicales, ciertos gustos artísticos, va implícito con mis acciones. Es decir, no tengo que decirle, mira, mijita, este es el feminismo. Eso lo irá aprendiendo con el tiempo y si tiene ganas de aprenderlo. Pero con mis acciones, cómo me manejo yo, cómo el respeto que tengo también hacia otro ser humano, sea hombre, mujer, mujer trans, hombre trans, el respeto que yo tenga hacia otro ser humano, mis acciones va implícito cómo van aprendiendo ellos acerca del feminismo, ya sean aliados, compas o mujeres feministas. Pues bueno, chicas, esta parte de la entrevista la damos por terminada, la escuchamos lo siguiente lo escuchamos en el siguiente episodio en el que vamos a hablar del activismo, cómo se maneja todo el activismo feminista, por qué surge y toda la información que nos faltó hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y pues bueno, muchísimas gracias a ustedes también por escucharnos y recuerden que nos pueden seguir en sus redes sociales. Rosy, ¿tienes alguna red social en la que te puedan seguir a ustedes o a la colectiva? Sí, nos pueden seguir en Instagram, TikTok y Facebook como Raíz Violeta Colectiva. Ahí vamos a estar, publicamos cosas muy interesantes. Muy bien, entonces para que ustedes también tengan un acercamiento, ¿van a estar en marcha el 8 de marzo? Sí, en Cadereyta tenemos marcha a las 12:30 del día, es la concentración en el Colegio de Bachilleres, en el estacionamiento del Colegio de Bachilleres. Ahí empieza la concentración a las 12:30 y de ahí empieza el recorrido para que se vaya desarrollando la marcha. ¿A dónde llegan? Al jardín principal. Al jardín principal. Ah, ok, sí. Perfecto. Y en Ezequiel Montes, bueno. En Ezequiel Montes va a iniciar en punto de, concentración 5:30 ahí en el jardín principal de Ezequiel Montes. Y posteriormente, terminando la marcha, ahí vamos a tener mercadita feminista, cualquier emprendedora que quiera vender sus productos. Eso, por ejemplo, ¿ustedes reciben algún tipo de apoyo municipal, gubernamental o algo así como de las vamos a patrullar o les damos permiso o simplemente? Okay. Mira, en realidad no tendríamos por qué pedir permiso porque es un derecho que tenemos para nosotros ejercer este derecho de marchar. Sin embargo, por protección, por protocolos para las mujeres que nos acompañan, sí hacemos una solicitud a Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil, para que nos puedan acompañar en ese recorrido y vigilar que la marcha se desarrolle en lo mejor posible. No te vamos a decir que no vamos a vandalizar, que no vamos a hacer iconoclasia, porque a veces es necesario. Es necesario. Y es de libertad. Sí, no, en la marcha, o sea, hay muchas violencias, hay mujeres por las cuales tienen una razón muy válida de decir, de quemamos, rompemos, lo que sea. Entonces, porque ¿cómo te va a importar más un monumento o una pared? Que eso lo puedes pintar después. Sí, entonces. Sí, y créanme que lo entiendo. Bueno, esa era una última pregunta de este episodio, pero muchísimas gracias por todos los que nos escuchan. Gracias, chicas, por acompañarnos y los esperamos en el siguiente episodio de las 1001 preguntas de Venecia.